Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a los directos que hacemos en LinkedIn sobre temas de actualidad del sector de los gestores de formación. Hoy vamos a hablar de un tema que se nos plantea en muchas ocasiones en el área de soporte y en el último año ni os cuento la cantidad de consultas que hemos tenido a la luz de la nueva reforma laboral y cómo encajamos los contratos que se hacen en la formación programada a empresas, formación que va muchas veces bajo la demanda que van haciendo las empresas y que es imposible de prever en cierta medida qué tiempo puedo tener a un profesor contratado, porque vamos a depender también de que la empresa pues, nos contrate o no nos contrate al centro de formación, al gestor de formación, etcétera. Hoy tenemos con nosotros, ya lo conocéis por referencias que hemos estado trabajando durante este año en Autoforma, pues con una línea de trabajo y de consultas que vamos haciendo a CKMagán, uno de los despachos jurídicos pues punteros, en nuestro caso en el área laboral, que nos interesa muchísimo. Y tenemos con nosotros a Javier Reyes Roballo, es manager, abogado del área laboral y, pues es uno de nuestros consultores a nivel de, cuestiones técnico-jurídicas que hacemos en Autoforma. Javier, buenos días. Buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? Oye, antes que nada, si no te importa, porque hay muchos asociados que no te conocen o te conocen un poco de oídas, quién es Javier Reyes y qué es CKMagán, porque yo he dado una pincelada, pero ¿qué hacéis vosotros? Y sobre todo me interesa muchísimo porque trabajáis mucho en las redes sociales, dais mucha información jurídica y eso siempre es bueno. Pues sí, en primer lugar, pues agradeceros la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí con vosotros, sobre todo en este programa de podcast y de vídeos que habéis, que lleváis ya bastante tiempo desarrollando y que sin duda sois unos adelantados a vuestro tiempo, a nuestro tiempo y que vienen muy bien, ¿no? CKMagán, José Antonio, es un despacho multidisciplinar que tiene ya casi 50 años de historia. El año que viene precisamente hacemos ese primer cincuentenario desde su fundación. Digo multidisciplinar porque abarcamos ya todas las áreas del derecho, somos entre 120 y 140 profesionales, pero sí es cierto que es un despacho que en sus orígenes nació como un despacho eminentemente laboralista y sigue conservando el área laboral del despacho por una impronta muy importante y una importancia capital en el seno de la firma, ¿no? Tenemos 5 oficinas, Madrid, Barcelona, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla, donde llevamos ahora poco más de un año. Y pues yo soy uno de los abogados de la firma. En este caso me encuentro aquí en Sevilla con un equipo de 6 personas dedicados única y exclusivamente al derecho laboral, así que a Muy bien. disposición de todos los asociados. Bueno, Javier, por entrar un poco en materia, pues al que nos esté viendo en directo por LinkedIn, aunque se va a subir esto al podcast de Autoforma, puede hacer alguna consulta que la leeremos por aquí y la planteamos también. Javier, pues, la inquietud que tenemos muchos gestores de formación, muchos centros de formación, es la poca flexibilidad que nos da la reforma laboral a día de hoy para adaptar pues, esas contrataciones o esa situación concreta que tiene el sector nuestro al marco que ha puesto la nueva reforma laboral. Parece que lo que más encaja es el fijo discontinuo, pero claro, el otro día, no sé en qué emisora de radio escuchaba yo, que claro, un fijo discontinuo puede ser un socorrista que en el verano trabaja siempre de junio a septiembre, pero luego de septiembre hasta junio del año siguiente, ¿qué? ¿No? Pero es que es una situación un poco... nosotros sí que muchos gestores de formación trabajan en el sector hostelería, sobre todo pues hoteles que a lo mejor de playa que en temporada baja, pues ahí sí que encajaba un poco más el fijo discontinuo, ¿no? Pero mi pregunta ¿es la solución el fijo discontinuo y qué matices no tiene el contrato fijo discontinuo a día de hoy? Sí, pues en primer lugar es cierto que la reforma y sobre todo la reforma del sistema de contratación que ha llevado consigo el Real Decreto 32/2021, pues hay sectores en los que no encaja o difícilmente encaja. El sector de la formación programada a empresas es uno de ellos, el sector agroalimentario es otro y hay otros muchos en los que difícilmente encaja, pero porque las necesidades que se tienen de contratación pues son eminentemente
temporales. Y eso en muchos casos no significa precariedad, ¿no? Que parece que es lo que se ha confundido, ¿no? De hecho, el otro día escuchaba que bueno, hemos pasado de tener trabajadores fijos discontinuos a desempleados fijos discontinuos. Y precisamente, José Antonio, por lo que tú bien has dicho, trabajadores que realmente con el contrato fijo discontinuo descansan más o tienen mayor periodo de inactividad que periodo de actividad. Entonces, ese señor que es fijo discontinuo o desempleado fijo discontinuo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que se ha reformado completamente el sistema de contratación. El sector recurría mucho al contrato de obra y servicio para la contratación de profesorado. El contrato de obra y servicio desaparece y nos encontramos con un nuevo sistema de contratación en el que no todo debe ser contrato fijo discontinuo. Es decir, a mí me gustaría poner énfasis en dos cuestiones. Una, que le debemos perder el miedo al fijo discontinuo, eso sí, hay que perderle el miedo y hay que saber utilizarlo. Y dos, que aún así no todo tiene que ir obligatoriamente al fijo discontinuo. Lo que hay que hacer es un análisis exhaustivo de la casuística y ver si lo podemos encajar de alguna forma en las posibilidades que nos otorga el contrato de circunstancia de la producción. Entonces, si te parece, José Antonio, pues hacemos una descripción muy somera, muy rápida, muy resumida, ¿no? De qué es lo que tenemos. Pues tenemos, en definitiva y en resumen, en lo que a nosotros nos importa, al sector, dentro del contrato de circunstancia de la producción, tres posibilidades. Una, recurrir al contrato de circunstancia de la producción para atender un incremento ocasional e imprevisible de la demanda, ocasional e imprevisible, número uno. Una circunstancia de la producción puede ser una formación de 20 horas que nos encargue una empresa. Podría ser, pero vamos a ver a lo largo de la explicación cómo tenemos que ir identificando una serie de matices que son claves para saber identificar si se puede quedar ahí en el contrato de circunstancia de la producción o si no lo tenemos que llevar obligatoriamente, so pena de sanción de la Inspección de Trabajo, al contrato fijo discontinuo. Entonces, primera opción, ocasional e imprevisible. Esos dos conceptos. Segunda opción, oscilaciones de la demanda. Y tercera opción, ocasional pero previsible. El de oscilaciones de la demanda casi no lo vamos a tratar porque hay una remisión expresa al contrato fijo discontinuo. Es decir, oscilaciones solo cuando el fijo discontinuo no se pueda. Por tanto, realmente es fácil. La primera pregunta es, ¿esto encaja en el fijo discontinuo? Después lo veremos. Si no, pues podría ser oscilaciones, pero casi no lo tocamos. La principal preocupación y dicotomía difícil de resolver es entre el circunstancia de la producción número uno, ocasional e imprevisible, y el circunstancia de la producción número 3, ocasional y previsible. Y la comparación con el fijo discontinuo. ¿Cómo lo voy a comparar? ¿Cómo voy a saber si en un momento determinado yo a un profesor le puedo hacer el contrato temporal? Pues hay un requisito común al circunstancia de la producción número 1 y al 3, que lo diferencia del fijo discontinuo. ¿Cuál es? La ocasionalidad. ¿Vale? Son contratos que responden a circunstancias ocasionales y sí, uno previsible o imprevisible, que ahora iremos a eso. Pero hay un requisito o una característica común, que es la ocasionalidad. Claro, si nos vamos a la definición que la RAE nos da de ocasional, nos encontramos con que nos dice lo que solo actúa u ocurre en alguna ocasión. No en una ocasión sola, en alguna. Pero es cierto que parece que se contrapone muy bien a la esencia del fijo discontinuo, que parece que hace referencia a intermitencia, a recurrencia, a una circunstancia que se repite, a repetición, a periodicidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que yo me voy a tener que preguntar? Oye, a este profesor, no el profesor, la circunstancia por la que contrato al profesor solo actúa o ocurre en alguna ocasión, o se trata de un curso en materia de comercio y marketing, por ejemplo, que en los últimos 2 años yo he celebrado o he lanzado en 14 ocasiones. Claro, y podríamos decir, oye, Javier, pero es que el mes que viene yo no sé si voy a tener curso, o dentro de 2 meses. Ya, pero es que en los 2 últimos años hemos tenido este curso y hemos tenido que contratar a un profesor en 14 ocasiones. Creo que es una circunstancia previsible, ¿no? Claro, pues ese es el segundo factor. Pero lo que desde luego no es ocasional, José Antonio. Es intermitente, es cíclico. Sí, que a lo mejor ya no lo hacen más. Bueno, pues lo tendrás que despedir. Pero en principio parece que encaja ineludiblemente en la definición que ahora nos ofrece el contrato fijo discontinuo. ¿Vale? Que ahora iremos a ella. ¿Vale? Oye, yo tengo un curso de estética e imagen profesional que yo lancé, José Antonio, en octubre del 19, lancé en febrero del 21 y lo quiero lanzar ahora. Oye, pues eso sí que parece ocasional. No es cierto que no lo has hecho solo en una ocasión, pero tampoco parece que haya ahí una repetición constante, ¿no? Pues oye, pues ahí sí puedo contratar a este señor mediante un contrato de circunstancia de la producción, que finaliza el contrato, yo lo liquido con 12 meses por año de servicio y ya está, ¿vale? Por tanto, la principal diferencia entre el circunstancia de la producción y el fijo discontinuo va a ser el requisito de la ocasionalidad, ¿vale? Claro,
Una vez que lo puedo encajar en el de circunstancia de la producción, tengo que diferenciar entre el 1 y el 3. ¿Cómo? Pues con la definición de previsibilidad. ¿Qué es lo que ocurre, José Antonio? Que eso sí es muy complicado, porque es una definición absolutamente subjetiva. Va a depender de la información que yo tenga o que se supone que yo debo tener en un momento determinado. Y lo mismo, mi información es distinta a la que tendrías tú, ¿vale? Por tanto, es cierto que la primera es circunstancia de la producción número 1 y el 3, pues es más difícil separarlo, pero lo que está claro que ocasional e imprevisible, desde luego, se contrapone a fijo discontinuo, porque por un lado está la definición de ocasionalidad y por otro es algo que tú no puedes prever, por tanto difícilmente es cíclico, intermitente. Y sí es cierto que el circunstancia de la producción número 3, ocasional y previsible, ese sí parece que está en una línea más difusa en el fijo discontinuo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que he comentado, ver los antecedentes de esa formación. Y si los antecedentes nos lleva a pasar de la línea de la ocasionalidad, solo actúa u ocurre en una o alguna ocasión, a la línea, a la esfera de la intermitencia, estoy en el fijo discontinuo, ¿vale? El fijo discontinuo, ¿qué ocurre, José Antonio? Pues ocurre que, claro, antes de la reforma, interrúmpeme, José No, Antonio. no, no, estoy de verdad porque lo está explicando muy bien. Tengo ahí alguna pregunta que hacerte, Fenomenal, pero bien. Sí. fenomenal. Pues, claro, el fijo discontinuo es que antes de la reforma era tan vaga la definición que nos daba el estatuto que decía, será fijo discontinuo todo aquel trabajo que responda a una circunstancia fija discontinua. Claro, te quedabas igual. Y encima te lo asimilaba a periodos que se repitan en fechas no ciertas. Si era ciertas, no era el fijo discontinuo, ¿no? Ahora no, ahora el fijo discontinuo nos da también 3 supuestos muy claros. 1, para atender a circunstancias o a necesidades de temporada o estacionales. Eso parece que va sobre todo al sector agroalimentario, quizás temas de rebajas también, pero parece que nosotros no encajamos ahí. Paso a la tercera definición, que es toda formación, lo asimilo a nuestro sector, ¿vale? De toda formación que hagamos en el marco de una contrata o subcontrata o concesión administrativa, es decir, por ejemplo, en un acuerdo marco con una administración, ¿vale? Pues todo eso ineludiblemente tiene que ir al fijo discontinuo porque bueno, la norma nos invita a ello, ¿vale? Es cierto que no es una obligación absoluta, pero sí hay una definición que encaja exactamente con eso. Pero sobre todo, el segundo supuesto del fijo discontinuo es el que nos genera más problemas, porque dice, se tendrán que ir al fijo discontinuo aquellos trabajos que no siendo estacionales o de temporada, sean de forma o se repitan de forma intermitentes en periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Claro, la amplitud. Aquí es que el periodo será indeterminado, porque es que uno no sabe si lo va. Bueno, habrá determinadas formaciones que sí se saben en qué periodo te la contratan. Correcto. Pero es que dependemos de la incertidumbre, ¿no? De la incertidumbre. Entonces, claro, el problema lo estamos teniendo con ese segundo supuesto, porque ese segundo supuesto es muy amplio y es lo que hace que estemos siempre en la línea difusa, ¿no? Entonces, yo sí me gusta. ¿Quién pone esa línea difusa? Porque no hay jurisprudencia ahora tampoco en ese sentido, ¿no? No hay de momento, esto es un melón por calar, por decir así, y lo que está claro es que, por un lado, las sanciones para el fraude de ley se han aumentado muy considerablemente y sería una sanción por cada trabajador en fraude, y que hay una invitación, por así decirlo, de la norma hacia el contrato fijo discontinuo. Y eso no lo podemos eludir, ¿vale? Dicho esto, como hemos intentado de trasladar en una pincelada muy rápida, no todo debe ir al fijo discontinuo, ¿vale? Tenemos alguna opción. Pero, oye, cuidado con aquellos supuestos. La clave va a ser los antecedentes de la necesidad, de la formación. Si los antecedentes nos llevan a una situación de repetición, de intermitencia, de periodicidad, ojo con recurrir a contratación temporal. Ahora, si es una formación que estamos lanzando por primera vez, nueva, que no sabemos si la vamos a repetir, pues oye, eso no tiene por qué ir al fijo discontinuo. Y llegado a este punto, Javier, pienso, el contrato fijo discontinuo a lo mejor incluso puede ser más perjudicial para el trabajador que para la empresa. Sin duda. Porque yo digo, oye, me contratas un curso de 20 horas, a lo mejor dentro de 3 meses me lo vuelves a contratar y luego dentro de un año, mira, te hago un fijo discontinuo porque como empresa no tengo tampoco ningún tipo de vinculación en el periodo de no ocupación. Claro, lo que tenemos que tener en cuenta, y por eso quiero también, una vez hecha esta explicación para intentar deslindar una figura y otra y cuándo puedo recurrir a una y otra, por eso quiero que de alguna forma se le pierda también el miedo al fijo discontinuo, ¿no? Evidentemente, genera muchos dolores de cabeza y a efectos organizativos y administrativos
Hay veces que es complicado porque tienes que respetar muy bien el orden de llamamiento. Si te lo saltas puede considerarse un despido. Ahora lo veremos para que nadie se confunda, ¿no? Pero también otorga determinados beneficios. El despido en España es libre. Tú puedes despedir a una persona siempre y cuando no vulneres ningún tipo de derecho fundamental. Por tanto, una persona tú la puedes despedir si la necesidad ya no la tienes o por lo que sea, por una decisión de negocio, y si no tienes causa tendrás que abonarle la máxima indemnización posible. Claro, el llamar a un trabajador no con un contrato temporal, sabemos que un contrato temporal a su finalización tiene una indemnización muy pequeñita, de 12 días por año, pero tiene indemnización. El contrato indefinido o el fijo discontinuo, a la finalización mediante un despido objetivo, no disciplinario, porque el trabajador haya hecho algo, no, objetivo, tiene también una indemnización. ¿De cuánto? De 20 días. La diferencia entre uno y otro son 8 días. Claro, oye, vamos a bajar el balón al suelo. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, la indemnización del fijo discontinuo se va a calcular, y lo dice, lo aclara la norma, aunque no es novedoso porque ya lo había dicho el Tribunal Supremo, considerando única y exclusivamente el periodo efectivo de prestación de servicio, no toda la relación laboral. Es decir, yo doy de alta a un trabajador con un contrato fijo discontinuo, le doy de baja, después lo llamo otra vez, a los varios meses, solo voy a considerar los periodos efectivos de prestación de servicio. Perdona, entonces estamos hablando de indemnizaciones diferidas. No diferidas, porque no le voy a indemnizar hasta que definitivamente Claro, diga que no lo voy a indemnizar más. pero en el momento que termine el curso, yo sigo insistiendo en el tema del curso, no hay que No, indemnizar al trabajador. efectivamente, José Antonio. Entonces, eso tiene también un beneficio, porque no tienes que considerar a efectos de ese curso tienes que considerar la prorrata, digamos, de la indemnización, si lo queremos hacer bien. Oye, ¿qué indemnización le hubiera correspondido si decido no llamarlo más, no? Pero claro, efectivamente no tengo que sacar ahí importe alguno. Lo tendré que sacar cuando yo decida que no lo voy a llamar más, ¿vale? Primer beneficio, ¿vale? Y solo computo, como digo, José Antonio, el periodo efectivo de prestación de servicios, no toda la relación laboral. Y segunda cuestión, oye, si yo hago un llamamiento al trabajador cuando me venga bien, porque hay profesores que por lo que sea necesitamos contratarlo, pero por lo que sea no ha gustado, se pasa la encuesta a los alumnos y no es una encuesta positiva, y yo no quiero llamarlo más. Claro, son normalmente perfiles que tienen varios trabajos, que tienen que dan clases en varios sitios. Oye, pues yo, si le hago un llamamiento y el trabajador no se incorpora, pues se consideraría o se podría considerar una baja voluntaria. Y en ese caso, yo no le indemnizo con nada, no con 12 días como el contrato temporal, sino con nada, ¿vale? Por tanto, oye, sí, es cierto que a efectos administrativos pues puede conllevar mayor carga, sin duda, pero yo lo puedo despedir cuando quiera. Si me finaliza la formación y yo no la quiero hacer más, pues yo le hago un despido objetivo, ¿vale? Con 20 días. Imagínate, José Antonio, en una formación de un mes, ¿qué diferencia existe entre abonar 12 días por año y 20 días por año? Mínima. Mínima. Seguramente no llegará ni a los 100 euros. Conviene, en los casos en los que hayamos analizado los antecedentes de la formación y hayamos visto que hay unos antecedentes de cierta repetición, ¿conviene arriesgarnos? Pues seguramente no, ¿vale? Ahora, ya os digo, no siempre fijo discontinuo. Si verdaderamente los antecedentes nos sitúan la nota de la ocasionalidad, pues se puede recurrir. ¿Y qué ocurre en el caso fijo discontinuo? Porque, oye, me están solicitando una formación en Excel y resulta pues que yo tengo la previsión incierta, porque no sé cuándo, pero que tengo la previsión de que me van a seguir pidiendo ese curso de Excel y estoy llamando a este señor para que lo imparta. Yo hago un contrato fijo discontinuo y ahora, por circunstancias X o Y, resulta que durante un año o año y medio no me piden el curso de Excel. Ese contrato sigue en vigor. Claro, ahí tenemos que tener en cuenta qué nos dice nuestro convenio colectivo de aplicación, porque otra de las lagunas que ha tenido esta reforma es que, en mi opinión, es que somete mucho, esta no es la laguna es la que voy a decir a continuación, remite mucho a la negociación colectiva. Te viene a decir, oye, pues será la negociación colectiva, los convenios colectivos sectoriales, los que tengan que decir el periodo máximo de inactividad que puede tener un trabajador, lo que tú acabas de decir. Es decir, el convenio debería decir cuánto tiempo Pero eso máximo. a día de hoy no lo dice casi ningún convenio. Casi ningún convenio. El convenio de formación no reglada, por ejemplo, que en muchos casos aplicamos, pues no lo dice, ¿vale? Pero se remite mucho a negociación colectiva. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si el convenio dice algo. Si no dice nada, ¿vale? Nada quita para que el periodo de inactividad de un trabajador pueda ser de 12 meses, de 13, de 14, de 15. Oye, llegará un momento
Llegará un momento en el que el trabajador pueda decir, oye, ¿cómo es que no me llaman? ¿Es verdaderamente porque todavía no ha llegado la actividad, pero se está preparando, sabemos que va a llegar? ¿O es porque la empresa ya sabe que no me va a tener que llamar más? ¿Y si llama a otro? Y si llama a otro, se puede entender un despido, ¿vale? Vale. Se puede entender un despido. Claro, entonces, metiéndonos en el contrato fijo y discontinuo, si lo tenemos que hacer, ¿qué tenemos que tener en cuenta y qué debe tener ese contrato? Pues por un lado, tiene que indicarse la duración del contrato estimada, la jornada que va a tener, la distribución horaria y, muy importante, la formación a la que está adscrita ese contrato fijo discontinuo. Porque claro, si yo meto un trabajador fijo discontinuo para una determinada formación, no puedo permitirme que el trabajador se entienda fijo discontinuo en cualquiera de las otras formaciones que tengo. Yo ese trabajador lo quiero para una muy específica. Luego es muy importante, y eso va un balón que hay que echar en el área de la gestoría y las asesorías, que son las que redactan los contratos principalmente, el hecho de que hay que huir de la estandarización de contratos y hay Sí. que personalizar mucho el contrato. Sí, sí, sí. Sobre todo eso y, como digo, poner mucho el foco en qué servicio concreto es el que va a dar ese trabajador. ¿Por qué? Porque si después me surge una necesidad en otro área, yo no puedo tener la obligación de llamar a este trabajador y que él entienda que si no lo llamo se produce un despido. No, no le he llamado porque no es su formación, ¿vale? Pero claro, para eso lo tengo que indicar en el contrato. Ujú. El llamamiento, ¿cómo se regula el llamamiento? Oye, pues es muy importante ver si el convenio colectivo nos dice algo de cómo debe ser el llamamiento, es decir, qué orden tengo que seguir. El orden de antigüedad, tengo que tener algún criterio más. ¿Cuál es el orden que existe ahora mismo? ¿Cuáles son los trabajadores que yo tengo por delante? Eso el trabajador lo tiene que conocer, ¿vale? Entonces, es muy importante ver qué dice el convenio. Si el convenio sectorial o de aplicación en la empresa no dice nada, hay que valorar, sobre todo empresas, centros de formación, pues que tengan un cierto volumen de formaciones, ¿no? Hay que valorar la posibilidad de hacer un cierto protocolo que regule el llamamiento ante la ausencia de regulación convencional, ¿vale? Porque eso es lo que va a regular cuándo el trabajador se puede entender despedido, cuándo no. Entonces, eso es importante que lo dejemos claro, ¿no? Ujú. Si tengo representación legal de los trabajadores, tengo ciertas obligaciones, pocas. Lo Por que ejemplo, tengo al inicio del año, hay que trasladar a la RLT la previsión de llamamientos que tenemos. igual que la formación, Sí, que pues sí. Eso realmente va a ser muy complicado, porque va a haber muchas veces que sepamos, sí, que voy a tener 3 cursos en el año, o 4 o 5, pero va a haber otros muchos que surjan durante el año. Bueno, pues la previsión es lo que te dice la norma, ¿vale? Simplemente pues intentar cumplir. Y si no lo puedo prever, pues se le dice a la RLT por escrito, ¿vale? Y se justifica motivadamente, pero en ningún caso se nos puede achacar ningún tipo de incumplimiento formal, ¿no? Y como digo, hay determinadas cuestiones que la norma traslada a la negociación colectiva, como lo he comentado antes, periodo máximo de inactividad, periodo máximo de actividad, porque claro, podríamos decir, bueno, y si tengo al fijo discontinuo, ¿lo puedo tener un año? Oye, pues ese ya fijo discontinuo no parece que sea, ¿no? Es un indefinido ordinario, ¿no? ujú. Pues el convenio también nos va a decir cuánto tiempo puede estar, ¿vale? Si no dice nada, pues hay que valorar la posibilidad de regular Claro, esto. lo que quiere decir es que pues, se puede dar el año en el que no haya un periodo de no ocupación. Claro, eso debería ser el convenio el que nos lo diga. Podría ser, porque, es decir, puedes tener un año entero prestando servicio, porque sea una formación de 12 meses o de 13 meses, pero ese señor, al término de esos 13 meses, para. Y a los 2 meses lo vuelvo a llamar. O lo vuelvo a llamar al año. Es decir, que la intermitencia no tiene que ser por Claro, años naturales. exactamente, porque el concepto entonces de tiempo no es un concepto cíclico, ¿no? Porque puede ser un año, luego estar 3 meses en periodo de no ocupación y luego 6 meses, Correcto, luego... correcto. Es cíclico, pero no periódico, digamos. Eso es, exactamente. Vale. Efectivamente. ¿Qué nos tienes que decir también el convenio? Porque esto sí es muy importante, José Antonio, y me lo comentabas tú, creo, antes de empezar. Me decías, oye, es que tenemos muchos centros que sí tienen la necesidad o están recurriendo al fijo discontinuo, pero es que no necesitan al trabajador a jornada completa, lo pueden hacer a tiempo parcial. Pues eso es otro melón casi Ujú, por calar. ¿Por ujú. qué? Porque la reforma nos dice, José Antonio, que los convenios colectivos podrán autorizar la celebración de contratos fijos discontinuos a tiempo parcial. Claro, cuando los laboralistas, los compañeros, los directores de recursos humanos hemos visto eso,
que nos hemos preguntado, oye, si los convenios colectivos pueden autorizar la celebración a tiempo parcial de los contratos fijos discontinuos, ¿eso quiere decir, en su contrario, que si no lo autoriza el convenio yo no puedo celebrar un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial? Lo cual sería algo casi inasumible, ¿no? Porque el tiempo, un curso de 20, yo es que lo llevo siempre al sector mío, un curso de 20 horas, de 60 horas, a lo mejor es una tarde, una mañana, pero Correcto, cursos correcto. de días completos también se dan, pero no es lo normal. Correcto, correcto. Pues la norma lo que quiere decir, José Antonio, por eso tiene tantas lagunas y sobre todo la laguna no es como está redactada, sino más bien que yo entiendo que se debería haber creado un periodo transitorio para que los convenios sectoriales se pudieran adaptar y no nos encontráramos con situaciones de bloqueo, que es esa. Oye, si es que yo necesito al fijo discontinuo, sí, encaja en la norma, pero a tiempo parcial, no por tiempo, no a tiempo completo, ¿no? Pues claro, si no nos habilita el convenio, no podemos. Buena noticia, en el convenio colectivo de formación, ¿vale? De enseñanza no reglada, que en muchas ocasiones los centros de estudio es el que El que aplican, tiene, sí correcto. lo habilita. Antes de la reforma ya habilitaba ese convenio en su artículo 8, cuando habla del contrato fijo discontinuo, habilita la celebración de contratos fijos discontinuos a tiempo parcial. Por tanto, empresa que aplique ese convenio colectivo no tiene ningún problema. Solución para no plantear tantos problemas y Sí, plantear sí. soluciones, que si no nos van a decir que para qué hemos venido. Solución para aquellos casos en los que no se aplique ese convenio colectivo y el convenio que tengamos no habilite a la celebración a tiempo parcial de esos contratos, ¿no? Pues bueno, nada impide recurrir al artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores que regula los contratos a tiempo parcial. Y los contratos a tiempo parcial, tanto temporales como también indefinidos. Claro, y un contrato indefinido a tiempo parcial no tiene que ser únicamente vertical de decir, oye, yo vengo de lunes a viernes 8 horas, no, sino que tú puedes distribuir esa jornada bien diariamente, bien semanalmente, bien mensualmente o bien anualmente. Y puedes concentrar esa jornada en determinados momentos del año. Y al final lo que consigues con eso es una figura del fijo discontinuo. ¿Vale? Esto evidentemente tendría infinidad de matices porque esto da para un Mm. estudio bastante profundo y nosotros ya... Ya, pero yo me quedo sobre todo, Javier, con una idea, y es que ahora mismo parece, es verdad que es de diciembre, ¿no? La reforma laboral, pero parece que todavía vivimos un periodo de transición, de evolución, porque entiendo que, según saco yo en conclusión de la entrevista de hoy, dependemos también del desarrollo, no solamente de esta orden, de esta reforma laboral, sino del desarrollo posterior de los convenios colectivos. Y también dependemos porque en qué situación está ahora mismo la inspección de trabajo. ¿Está yendo a saco con esto o está dando ese tiempo de margen de adaptación un poco de la situación? Porque es jurisprudencia cero, ¿no? Pues no hay recorrido. ¿En qué situación nos encontramos en este momento? Bueno, la experiencia que nosotros estamos teniendo, de momento no estamos teniendo excesivos problemas, por dos motivos. Uno, porque es verdad que las empresas se han puesto Las pilas. razonablemente las pilas, ¿no? Y están intentando, en la medida de lo posible, adaptarse. Y cuando no lo están haciendo es porque en muchos casos no pueden, por temas normativos, de decir, oye, es que no puedo, y se le explica a la inspección, y la inspección está siendo relativamente razonable, ¿no? Nosotros no estamos teniendo excesivos problemas. Ahora bien, claro, necesitamos el primer factor, que es que la empresa se ponga un poco las pilas y sobre todo que no pase de este tema, porque es un tema esencial. Es decir, oye, si el supuesto encaja en el fijo discontinuo y no tienes otra opción, tienes que recurrir a él. Porque es que las sanciones son muy importantes, creo que llegan a 10.000 euros, si no me equivoco, por trabajador que se pueda encontrar en fraude de ley y es una triste guasa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, en principio parece que sí, están dejando cierto margen, pero esto ya lleva casi un año de funcionamiento. Es decir, que en el año 2023 aquellas empresas que no estén adaptadas, pues en principio no parece que vayan a tener una justificación objetiva y Ujú. razonable, ¿no? Ujú. Eh, También saco en conclusión que no hay que tener miedo. Y solo una nota estadística también, porque en el fondo, para el número de parados en España, creo que no ayuda nada el tener muchos fijos discontinuos, porque en ese periodo de no ocupación no computa como parado. Entonces va a dar la sensación que en España está trabajando todo el mundo, ¿no? Porque Claro. habrá muchos en fijo discontinuo. Y no tener miedo, que creo que es el consejo que podemos dar a nuestros compañeros, esperar al desarrollo de ese convenio colectivo que se tienen que adaptar
y que en el fondo, pues yo creo que la situación es más ventajosa porque no hay que indemnizar al trabajador al finalizar el curso, sino que si está en fijo discontinuo, esa indemnización será en el momento en el que se extinga el contrato, ¿no? Sin ninguna duda. Esto dentro de 3 años ya te avanzo con seguridad que no se tendrá estos problemas para recurrir al contrato fijo discontinuo, sino que todas las empresas y todos los departamentos de recursos humanos sabrán utilizarlo perfectamente, tendrán un Excel donde regulen el escalafón, que el escalafón es el orden de llamamiento, lo controlen perfectamente y podrán utilizarlo con absoluta normalidad. Y en muchos casos, pues tendrá esa ventaja de ahorrarse o bien la indemnización porque el trabajador ya no quiere seguir, porque no responde al llamamiento, y cuando lo tengan que indemnizar, la diferencia, como hemos señalado antes, va a ser prácticamente mínima, ¿no? Yo diría como conclusión que, oye, tenemos que analizar siempre para distinguir fijo, discontinuo, contrato temporal, los antecedentes de la necesidad, ¿vale? No todo tiene que ir obligatoriamente al fijo discontinuo, pero oye, si los antecedentes nos generan una situación de incertidumbre, de dudas, yo aconsejaría recurrir al fijo discontinuo porque nos va a asegurar librarnos de cualquier tipo de sanción de la inspección de trabajo. Dicho esto, ante la ausencia de regulación convencional, valorar, José Antonio, oye, analizar muy bien qué es lo que tengo, cuáles son las necesidades que tengo y si tengo que hacer algún tipo de regulación, de régimen interno en mi empresa porque mi necesidad lo demande, pues es muy aconsejable porque eso al final nos va a solucionar multitud de problemas y nos va a dar argumentos para defendernos ante el trabajador, ante la inspección de trabajo, ante un juzgado, ante cualquier organismo que venga a poner en cuestión nuestro sistema de contratación, ¿no? Y luego a las gestorías, subrayo también eso porque me ha parecido muy importante, cuando se contrate un trabajador fijo discontinuo, hilar fino el contrato, ¿no? Que no estandaricemos y que vaya concretamente a la labor que va a desempeñar. Sí, absolutamente. De hecho, yo traía aquí un modelo de contrato de los que estamos haciendo nosotros, no en nuestra labor, porque no en la labor de gestoría, sino que tenemos empresas que además de su gestoría, pues tienen ese asesoramiento jurídico laboral independiente y nos pide la confección de ese contrato, de esas cláusulas adicionales, de tal forma que las cláusulas adicionales no se las encomiendan a la gestoría, sino que se las encomiendan a algún abogado laboralista, algún compañero que desde una perspectiva jurídica sea capaz de Pues, anticipar cualquier pues problema me que se abre pueda la luz generar. porque en esa línea pues seguramente colaboremos y os pidamos también desde Autoforma pues alguna propuesta también para los socios. Pues creo que ha quedado claro, se nos ha ido ya más de media hora y estaría contigo una hora. Una última cosa porque quiero abrir la puerta a la siguiente intervención que hablábamos antes y que espero pues que en un mes o un par de meses también podamos volver a encontrarnos aquí en el directo de LinkedIn, en el podcast de Autoforma. Este tiempo ha proliferado mucho la figura del freelance, el que, oye, ya parece que no te puedo contratar, entonces mejor que te des de alta de autónomo. Es verdad que si no es una actividad principal y no supera el salario mínimo interprofesional, no es necesario darse de alta de autónomo, sino que solamente pues, la retención que se tenga que hacer, pero eso también tiene una consecuencia peligrosa que puede ser el que ese autónomo al final sea un autónomo dependiente. Aunque hablaremos de ello, pero hay que estar alerta también con eso. Sí, pues sin duda es otra de las problemáticas que tiene el sector, que en algún momento la hemos analizado con vosotros. Efectivamente, todo lo que viene a ser la figura de los falsos autónomos, ¿no? En muchos casos recurrimos a contratación mercantil. Claro, y se nos ha preguntado en alguna ocasión, oye, ¿puedo recurrir a contratación mercantil para la contratación de un profesor? Oye, pues la respuesta no es ni no rotundo ni sí rotundo. Va a depender de la casuística que tengamos. Nosotros tuvimos un procedimiento judicial hace apenas 2 meses. Bueno, recayó la sentencia de un juzgado de Madrid, ¿no? Sobre un tema de un profesor de una empresa de formación. Se recurrió a contratación mercantil, la inspección de trabajo entendió que era un trabajador por cuenta ajena, no económicamente dependiente, por cuenta ajena, impuso una sanción importante, un acta de liquidación de cuotas y esto tiene una consecuencia importante. La impugnamos y se ha recaído resolución donde nos han dado la razón y se ha entendido que ese profesor no era un trabajador por cuenta ajena, sino un trabajador verdaderamente autónomo, ¿no? Independiente. Por tanto, se debe analizar muy bien la casuística. Aquí hay infinidad de sentencias. ¿No? Hay una sentencia de 17 de mayo de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que viene a declarar la laboralidad de un profesor
de una mutua en la labor de formación que hacía. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que ahí se genera cierto riesgo, ¿no? Por tanto, hay que analizar muy bien la casuística, si se dan o no las notas características de relación laboral, para saber si puedo, en ese caso concreto, mantener una relación mercantil o debo recurrir a contratación laboral. Y en ese hito intermedio, como tú bien señalas, José Antonio, se puede analizar también si en un momento determinado, pero esto es muy casuístico, podemos encajar la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, que puede ser interesante en algunos casos. ¿Por qué? Porque el trabajador autónomo económicamente dependiente se encuentra al final entre una banda y otra, y podemos argumentar que las notas de dependencia que tienen son las propias no de un contrato laboral, sino de la propia figura del trabajador económicamente dependiente. Creo, bueno, tenemos un informe que os encargamos y que me gustaría, pues, próximamente, porque no da tiempo hoy, pues, a poder también trabajarlo y comentarlo. Mil gracias, Javier. Javier Reyes Roballo, de CKMagán, con el que estamos colaborando ya, pues, prácticamente vamos a cumplir un año de trabajo juntos, y que espero que sean muchos más, porque necesitamos esa luz jurídica en la que la verdad que sois muy, muy expertos. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros, Antonio. Un placer. Un saludo a todos. Os esperamos el próximo jueves en el directo LinkedIn del podcast de Autoforma. También podéis seguirnos, pues, en las plataformas de podcast de audios, porque se subirá también el audio del podcast de hoy. Un saludo a todos. Nos vemos en la próxima.